Buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro internacional de microficción. Esta iniciativa cuenta con el auspicio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, de Radio ADN y Radio Universidad de Chile. En esta importante actividad contamos con escritoras y escritores de microficción que voy a presentar y les voy a pedir a cada uno de ellos y de ellas que comparta con nosotros al menos tres cuentos de microficción y luego de esa ronda vamos a compartir impresiones, opiniones, porque esta es una mesa de lectura y debate. Entonces le damos la bienvenida a los escritores y escritoras y nuestra primera invitada que va a hablar es Claudia Fará. Les voy a presentar a Claudia. Hola Claudia, Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a todos y a todas. bienvenida. Bueno, les quiero contar a todas las personas que están hoy con nosotros que Claudia es periodista, magíster en filosofía, política y economía de la Universidad de York, Inglaterra. Es autora de Transeúntes de la colección Ágata II, con Ediciones Imposibles, el año 2020 fue publicado, y fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, con quienes ha publicado antologías y otras obras en El invitado a tomar el té, también, Ediciones Imposibles, el año 2018. Participó de los talleres de Pia Barros y publicó en los libros objeto de Ergo Sum en los años 2006, 2007 y 2008. Sus textos han aparecido en antologías Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, de Asterión, el año 2012. En los paraderos del Transantiago fue mostrada esta obra para la difusión del tercer Festival de Santiago Negro el año 2014. También es autora del Ojo de Lilith, antología de microficcionistas chilenas, que salió publicada con Ediciones Cherazade el año 2018. Y en Gestos de Escritura, también Ediciones Cherazade el año 2020. Bienvenida, Claudia. Entonces, te queremos pedir que puedas compartir con nosotros al menos tres obras y después le damos las palabras a los otros escritores y escritoras. Muchas gracias. Sí, bueno, aclara que en Gestos de Escritura y El Ojo de Lilith son contribuciones con muchas otras autoras. Eh, Quiero empezar con los caballitos de batalla, con los favoritos. El primero de la antología Las Señoritas Imposibles se llama Cambio de rubro. Mis tacos resuenan en la calle vacía. Me encantan por eso. Mi presencia se anuncia en cada club. La noche se mete en los rincones obligando a los personajes a salir. 2 calles más y doblo. Cada esquina es una oportunidad desde que te fuiste. Infinitas variaciones de tu peor obsesión. Este es mi castigo para ti. También de la antología de la señorita Imposible, tenemos que hablar. Mejor decirlo ahora. En algún momento me enfrentaré a tu semblante y a tu sonrisa, aunque sea en el inframundo. Traje tus flores favoritas y me puse el perfume que me regalaste. Es así como te gusto, ¿cierto? La tierra que nos separa me protege y puedo sentarme en este pasto perfecto a juntar las palabras precisas para explicártelo todo. Podría habértelo escrito en una tarjeta junto a las flores, pero no quería enfurecerte más. No es fácil. Miro la lápida, nuevecita y reluciente con tu nombre. Imagino tu cara de odio y lo admito de una vez. Ya, sí. Yo fui la que le pagó al tipo raro de la esquina para que te diera un par de balazos y sacara el dinero de la botillería para disimular. No fuimos a medias. En mi defensa, no digas que no te lo advertí. Y este de transeúntes se llama Pequeños Placeres. Norberto tenía una vida cualquiera, en un trabajo cualquiera, con un salario cualquiera. Nada destacaba. Nada se alejaba mucho de la neutralidad ni de la media. Se levantaba a la misma hora que la mayoría de los trabajadores del país con quienes compartía el bus a su lugar de trabajo. Cada día limpiaba pasillos, oficinas y baños en el aeropuerto. Todos los días era un día cualquiera, pero cada vez que alguien le preguntaba dónde estaba
tal parte, él respiraba profundamente y daba indicaciones precisas para que llegara exactamente al lado opuesto del terminal. Era un acto de maldad cualquiera. Y con esto doy el paso a Martín y a Francisca, que tienen otras cosas bellas que leer. Gracias, Claudia, muchas gracias. Claro, ahora le vamos a dar la palabra a Martín Pérez. Les voy a contar que Martín es un escritor que nació en Viña del Mar. Actualmente sí reside en Santiago. Es autor del libro de microcuentos Santiago, Travers y otros, de Asterión, año 2007. También del libro de cuentos Tapia, con la misma editorial, el año 2008. Y de la novela histórica Señales de Dresden. Dresden. UPAR Editores 2014. Su microcuento, Atracción Vergonzosa, fue premiado en la 12ª versión de Santiago en 100 palabras. Desde el año 2005 participa cada año en la publicación de libros objeto de Ergosum dedicada al microcuento. Sus textos breves han aparecido en medios digitales como el magazine literario Carajo y la revista argentina Cita en los Diagonales. Asimismo, algunos de sus microcuentos han sido publicados en Francia a través de trabajos de literatura latinoamericana de la Universidad de Poitiers. Bienvenido, Martín. Así es que te invitamos a compartir con nosotros algunos de tus cuentos. Gracias, Cecilia, muy amable. Voy a partir por un cuento que apareció en Santiago en 100 palabras y se llama Atracción Vergonzosa. Se encontraron por primera vez bajando la escalera de emergencia mientras el edificio se estremecía con el terremoto. Él venía llorando desde el piso 12 en calzoncillos, ella gritando desde el 9 en babydoll. Se tomaron de la mano y siguieron bajando juntos, aterrados. A ella le parecieron tiernas las lágrimas de él y le simpatizó su ropa interior atigrada. A él le gustaron esas largas piernas, el bamboleo de los pechos al saltar por las escaleras y los quejidos sexys que ella daba en cada brinco. Días después, se toparon en el ascensor. Fingieron no conocerse. El siguiente cuento se llama Vestida de ocasión y es parte del libro Santiago Traders y otros. Vestida de ocasión. Salió de la ducha, se secó el pelo, cruzó desnuda el dormitorio y entró al walk-in closet decidida a vestir lo mejor. Se puso medias negras con liguero, la minifalda de cuero y la blusa de seda. Calzó las botas más elegantes y el collar de perlas. Se miró al espejo largos minutos. Luego, caminó por las habitaciones de la casa, dudando si salir o quedarse. A mediodía, se dio cuenta que se le hacía tarde. Se sacó la ropa, se vistió como todos los días y se puso a barrer, lavar y cocinar. La señora y su marido llegarían a las 6. Y a ver, voy a leer un tercer cuento que se llama, bueno, este acá sí, también de Santiago Trailer, que se llama Metrosexual. Mido 1,80 m y calzo 46. Camino por las calles con los jeans ajustados que muestran que estoy bien dotado. Ellas me sonríen, persiguen, hablan. Yo me hago el interesante, no les converso. Si alguna de ellas me gusta, le regalo una mirada penetrante a los ojos y me mantengo viéndola hasta que ella tiembla sobrecogida. Luego lo usual es que la escogida me invite un café. Yo asiento con la cabeza y sonrío. Ellas piensan que soy extranjero, que hablo otra lengua. Me voy a la cama ese mismo día y las satisfago en todos sus deseos. Me marcho antes de que amanezca y sé que no las veré más. No quiero que descubran mi voz de pito. Soy un metrosexual, no un mega vocal. Eso sería, Cecilia. Gracias, Martín, muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Francisca Rodríguez. Francisca, les voy a contar, Francisca Rodríguez Aguilera, nació en Santiago de Chile, es escritora y psicóloga, ha publicado Tránsitos de Plutón en ediciones Cherazada del año 2017, Días de una semana,
Ediciones Imposibles, el año 2018, El Sendero de los Apalaches, Ediciones Imposibles, el año 2020. Sus textos han aparecido en antologías en Chile, Argentina, Perú, Francia y Grecia. Es miembro del colectivo Señoritas Imposibles. Bienvenida, Francisca. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Oiga, disculpen, hay ruido ambiente que empezó a las 3 de la tarde y del que yo no tenía idea previamente, así que si de repente se escucha ruido de fondo, pido perdón de antemano. Ya, voy a leer algunos de los textos que tengo aquí preparados. A ver, vamos a partir con Cazador Accidental 3. A Martín Larraín. Los golpeaba a la misma velocidad. Sin embargo, en las últimas fiestas patrias algo salió mal. Quizás estaba más borracho que de costumbre. Quizás el golpe no fue en el lugar de siempre. Quizás por eso el cuerpo no saltó encima del vehículo ni quedó debajo de las ruedas. Quizás por eso el hombre quedó tirado en la berma, agitándose. Detuvo el jeep y se volvió a verificar. La sangre brotaba abundantemente. Estimó que en 15 minutos estaría muerto. Tenía una intachable conducta anterior. Sus padres eran dueños de la mitad del país. Sonriendo, echó a andar el jeep. Ningún juez lo condenaría. Em, lo siento, así como que de verdad mis vecinos se pusieron en este momento y no me avisaron. Generalmente avisan. Ya, espero que se escuche algo. Este texto es parte de la novela El Sendero de los Apalaches, que fue publicada con Ediciones Imposibles el año 2020. Este tiene número 5. James Jordan sube una selfie a su cuenta de Facebook y cambia su foto de perfil. Tiene el pelo rubio ondulado y está posando con la guitarra en una mano. Postea ocasionalmente en sus redes sociales y cuando lo hace, invita a quien quiera unírsele a recorrer el sendero. James Jordan escribe en Twitter que estar en el sendero le ha hecho mucho mejor que las drogas que insistían en darle cuando estaba en el hospital. Prefiere estar sin compañía humana, solo con su perro. Los excursionistas con los que se ha cruzado lo han visto musitando palabras incomprensibles. James Jordan publica en Facebook que es el soberano del sendero y hace una invitación abierta a formar un cartel para eliminar a quien se lo merezca. Cualquiera puede ser el elegido. Y, a ver, vamos a ir con uno del libro de las señoritas imposibles, de la antología de las señoritas. Voy a encontrar acá. Declaración. No vi nada. Sí, estaba ahí, pero cuando sonó el disparo yo miraba hacia otro lado. Ya le dije, observaba el semáforo para cruzar, así que no me fijé en lo que pasó. Sí, el finadito estaba solo en el banco de la plaza y revisaba su celular con insistencia. Aunque estaba lejos podía distinguirlo porque la luz del teléfono le daba en la cara. Le insisto, no divisé al hombre del polerón negro caminando por la plaza. Si es como dicen en el diario, sería peligroso que alguien lo hubiese visto. Seguramente esa persona no se atrevería a hablar. Sé que era un hombre porque usted lo mencionó hace un rato. Estoy segura de que me dijo cómo estaba vestido y que era alto. Sí, usted me lo tiene que haber dicho. Si no, ¿cómo podría saberlo yo? Gracias, Francisca. Muchas gracias. Bueno, esta mesa de lectura y debate es de microficción negra chilena. Ustedes nos han compartido sus cuentos y todos ellos son eh, de alguna forma perturbadores, provocadores. Entonces, quiero invitarlos a conversar primero cómo se logra en un espacio tan breve estos giros inesperados, esta- estos ambientes que de todas maneras como lectora, como persona que está escuchándolos en este minuto, uno logra meterse en el mundo que ustedes están mostrando. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace estos cuentos tan breves? ¿Cómo es el proceso creativo que a ustedes puede llevarlos a concluir una historia tan breve y por el otro lado tan potente?
No sé quién quiere partir, en el mismo orden de las lecturas, tal vez. Bueno, Claudia, entonces. yo creo que eh, no sé si hay un solo proceso creativo. Yo creo que hablando de mi proceso creativo tiene que ver más como que los cuentos me asaltan, así como en situaciones. Yo como que, uno como que tiene afinidades a lo policial, afinidades a la serie, a los libros, está como siempre con esta mentalidad, mitad detective, mitad alucinante, digamos, en términos esquizofrénicos, de que en realidad esa persona no viene de comprar el pan, sino que viene de descuartizar a alguien, y hay muchas situaciones. Yo juego mucho con lo cotidiano, digamos, a mí como esta cosa de no todo tiene que ver, no todo termina en matar, digamos, hay como este cabro Norberto que en realidad él solo se divertía, digamos, mandando a la gente al otro lado del terminal, ¿cachai? A propósito. Ahí yo creo que hay una esfera de cosas que transgreden la moral, que transgreden lo ético, que transgreden las leyes, con las cuales uno se dedica a jugar y que ocurren todos los días. Y hay una mezcla entre hablar desde la rabia de lo que sucede, de denuncia y de un proceso creativo absolutamente imaginario, de cómo sería esta persona o esta persona nos parece sospechosa. Por lo menos a mí me pasa eso, digamos. Y eso, como lo digo en corto, es como contarlo en 30 segundos de tele, digamos. Yo soy periodista, para mí todo tiene que ver en la cuña de tele, que son 30 segundos. Entonces hago un poco de trampa con mis compañeros. Yo tengo entrenamiento de cómo te digo todo en 30 segundos. Entonces ahí me sale un poco más natural. Interesante, gracias, Claudia. Martín, Bueno, el caso mío creo que tiene algunas similitudes con el proceso creativo de Claudia. También pienso en el momento de creación de un cuento corto o de un microcuento como un asalto que me llega a la cabeza como una situación que de pronto aparece en la mente producto de algo que observé normalmente, que oí o que percibí de la vida cotidiana. Estoy hablando de moverse por la calle y ver, en especial en el caso del Negro, un poco la maldad humana en pequeñas cosas y a veces a través de la noticia de televisión, a través de la lectura de una noticia en la prensa, puede ser, pero es un asalto que a uno le configura un cuento porque ve ahí una narración que tiene un principio y un fin, y de ahí parte otro proceso, después de visualizar el cuento, que es que, como todos sabemos en literatura, menos es más, es decir, cómo decir eso en menos palabras. Y en ese menos más, bueno, el microcuento es llevarlo todo al extremo, así que en el fondo es cómo contar eso en la menor cantidad de frases posibles y producir la sensación, la escena, la emoción contenida en eso de la manera más rápida posible. Em, yo siempre he pensado que en esto del microcuento, si hacemos una analogía, hay, pues yo podría decir con el deporte, digamos que si el microcuento se parece mucho a la carrera de 100 metros, a diferencia de la novela que es como una maratón, ¿no? La novela es normalmente imperfecta, larga y da para, digamos, situaciones en que la novela a lo mejor puede tener altos y bajos, a lo mejor una palabra está fuera de registro y nadie lo va a notar en 300 páginas. Pero el microcuento no aguanta eso, el microcuento tiene que ser perfecto para que logre su cometido y por lo tanto es como el carrera de 100 metros en que un movimiento falso te hace perder la carrera. Entonces, la segunda etapa después de visualizar desde la vida cotidiana el cuento para mí es cómo contener eso en la menor cantidad posible de palabras y eligiendo el narrador, el punto de vista, ¿cierto? El registro adecuado y sobre todo aprovechando al máximo lo que se pueda, porque en el cuento hay que aprovechar incluso el título, ¿cierto? Para lograr el cometido, y los silencios también, que son muy importantes, porque lo no dicho en el mismo cuento también puede
ampliar tremendamente el impacto de esa narración. Eso te puedo decir en primera instancia de mi proceso creativo. Gracias, Martín. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Francisca. Ujú. Creo que primero hay como una selección de qué es exactamente aquello en lo que me quiero enfocar. Dado que la microficción nos empuja a la brevedad, requiere que vayamos a lo esencial de la historia que queremos contar. Es como poder tomar el ángulo preciso, entendiéndolo también como la figura del fractal que tiene la microficción. Es decir, que en un espacio muy pequeño permite entenderlo como estas figuras que se pueden replicar a mayor escala, como un fragmento de un todo, y como en el fondo es como elegir el ángulo preciso que me permite dar la idea de la totalidad. Eh, Ahora, con respecto al tipo de texto, bueno, depende. Algunos que han surgido a partir de ejercicios escriturales colectivos, ahí a veces hay eh, gatillantes de significado externos, hay tareas que son asignadas y que surge ahí. En otras ocasiones, en procesos más autónomos, en ocasiones hay eh, noticias de la crónica roja que me llaman la atención y a las que les hago cierto seguimiento y que a veces de eso puede salir un solo texto, como puede salir una nanonovela, o pueden salir cuentos seriados, o sea, microseriados al respecto, eh, o a veces sale un texto y a partir de eso salen otros textos, ahí pueden haber como distintas ramificaciones dependiendo de cómo también aquello que va pasando me moviliza internamente. Eso yo creo que podría como comentar al respecto. Gracias, Francisca. Bueno, quisiera contarles que para, para dinamizar esta mesa de lectura y debate, eh, les propongo ahora continuar con otras lecturas y volver a conversar o dejarles abierto a ustedes si quieren ustedes conversar y después leer. ¿Compartimos más lecturas? Perfecto. Perfecto. Entonces, Martín, Sí, de acuerdo, como tú quieras, me parece estupendo. excelente. Entonces, quería pedirle a Claudia que volviera a compartir otros micros. Le quiero sí señalar que se escucha bajito, así que no sé si puedes, Claudia, ver el tema de tu volumen. Entonces, compartimos otros micros y luego ya volvemos a conversar. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. También de transeúntes, dignidad. Tal vez porque nació y aún vive en una casa de material ligero, Amanda no tolera el frío. Cuando empezaba el invierno, ponía la estufa, 3 frazadas y un plumón imitación de piel de cordero que acompañaba a su guatero regalón. Pero, aún así, en la madrugada el frío le calaba los huesos. Debía superar el llanto para levantarse a encender la estufa y calentar el agua para el guatero otra vez. Lágrimas de miseria, les decía ella. Lágrimas de impotencia y pobreza. Estaba dispuesta a cualquier cosa, incluso a descargar una aplicación donde la gente busca el amor, cuando ella lo único que quiere es una cama mejor en una casa con calefacción central. Pero claro, esa es una pésima descripción de perfil. Del libro objeto Crimen a la carta, de Ediciones Imposibles, Imaginarios. Amelia Subercasó no podía resistir el mármol. Apoyaba sus mejillas en las barandas, en los escalones y en los bancos. Le hablaba y acariciara como si fuera su amigo. Cada tarde pasaba por el hotel a beber un café y a hablar sola, rozando sus pómulos y dedos por la fría superficie. Hija de un importador del material, era famosa por elegir siempre los mejores cortes para pasar el tiempo con sus amigos imaginarios. O al menos, eso pensaban hasta que el gran terremoto quebró una de las piezas de su escalón favorito, mostrando lo que parecía ser un esqueleto de una mano nada imaginaria.
y de la antología de las señoritas imposibles. 15 minutos. Hola, ¿qué haces? Estoy cerca y te paso a ver y nos tomamos algo. Chucha, no puedo decir que no y ya viene. Con decirle que pasa a comprar una de vino, gané tiempo, pero estoy loca si creo que en 15 minutos limpiaré toda la sangre, lo embolso, me doy una ducha antes de que llegue. Pensemos. Si lo meto dentro de la cortina de baño y luego en 3 bolsas de basura, puedo plastificarlo. Bien envuelto en cinta scotch gruesa, debería aguantar paradito dentro del closet hasta que se vaya. Han pasado 2 minutos. Tengo menos de 12,50 para todo. Lo seco con la toalla más fea y lo envuelvo en la cortina. Las bolsas, una a cada extremo y otra cortada en tubo al medio. Scotch. Mucho scotch. Al closet. Con la misma toalla y otra igual de fea, todas de él, obvio. Hago muchos trapos y limpio todo el piso. Me quedan 7 minutos 35. La hice. En 4 minutos 40 segundos, que dura mi canción favorita, estoy vestida. Abro la puerta, sonrío, sirvo el vino y al sentarme veo el cuchillo ensangrentado bajo el sofá. Recuerdo por un segundo el chorro que lanza la yugular al primer corte. No hay ninguna otra mancha en el living. Sonrío. Por eso doy el paso a mis compañeras. Gracias, Claudia, muchas gracias. Escalofriante. Bueno, le damos la palabra entonces a Martín en el mismo orden. Gracias, Cecilia. Voy a leer un cuento que se llama Análisis Forense, que es del libro Santiago Traders y otros. Análisis forense. Él sabría que enfriamiento, rigidez, vivideces y putrefacción del cuerpo debían considerarse, lo mismo que pruebas entomológicas y la revisión de las lesiones traumáticas del tórax. Habría vislumbrado que la posición del cuerpo demostraba que se trataba de un asesinato. La forma de los hematomas, el número de las heridas, la dirección de la lesión cutánea y su profundidad daban cuenta de un ataque. La sangre, el desorden y los vidrios rotos también. Le habría gustado aplicárselo al fiscal en la escena del crimen, pero tenía el cuerpo frío y yacía sobre el piso irremediablemente muerto. Este otro cuento se llama Reconstitución de escena. El funcionario de la caja del banco era el mismo del día del asalto. Los clientes también, y estaban ordenados en fila igual que el día del atraco. La hora que el juez eligió para reconstituir la escena coincidía al minuto. El guardia elegido era físicamente idéntico en estatura, contextura y quizás edad al que maté durante el robo. Solo una cosa era distinta. El inculpado del delito al que le pedían que describiera los hechos. Él no se parecía en absoluto a mí, pero claro, eso yo no iba a contárselo a mis compañeros de la PDI. Finalmente voy a leer otro que es un poquito más largo, pero todavía cae dentro de lo que es microcuento, porque es, digamos, alrededor de 250 palabras, y se llama Mayordomo. Señor, necesito hablar con usted. Ahora no, hablemos mañana. Señor, necesito hablar con usted y es urgente. Bueno, hombre, dime. Señor, antes de que su señora esté más necesitada de mis servicios, vengo a presentarle mi renuncia. Pero ¿cómo, hombre? Justo ahora que Maite necesita más que nunca un mayordomo y después de 15 años de servicio me dice que renuncias. Sí, señor, es por el bien de su familia. ¿Por el bien de mi familia? Pero ¿qué pasa, hombre? Si nosotros requerimos de un mayordomo. Sí, señor, pero su señora está sufriendo con el embarazo y es mejor que una persona más calificada la atienda. ¿Cómo va a estar mi mujer sufriendo con el embarazo si hace años que quiere tener un hijo? Está feliz con su embarazo. Si usted lo dice, señor, pero creo que la señora Maite estaría mejor sin mí. ¿Por qué, Jaime? Si usted siempre ha prestado un buen servicio. ¿Ha tenido algún altercado con ella? Mucho, señor, en especial después de que ella quedó embarazada. Pero eso es normal, hombre. Las mujeres se ponen temperamentales cuando están preñadas.
No, señor, el problema va más allá. ¿Cómo es eso? Explíquese. Su señora me ha molestado durante muchos años y esto llegó al límite de lo que puedo aguantar. Pero específicamente, ¿en qué lo ha molestado tanto? No guarde apariencias conmigo, señor, que usted lo sabe. No, no sé. Dígame, sea claro. Con sus juegos sexuales, señor, que a usted le importan un pepino, porque no tiene que acostarse con ella. Pero ¿qué pasa, Jaime? ¿Me le pago bien para que la entretenga y me la saque de encima? Sí, pero el embarazo no era parte del trato, señor. Bueno, le pagaré más por lo del crío. No es solo eso, señor. ¿Y qué es entonces? Ella me dijo que ahora que va a tener un hijo, quiere ser una buena madre y una esposa ejemplar, por lo tanto piensa volver a compartir dormitorio con usted y que ambos se involucren. Eso sería, Cecilia. Gracias, Martín. Muchas gracias. Invitamos entonces ahora a Francisca, Francisca Rodríguez. Pensando en eso que comentábamos hace un rato, con lo de la crónica roja que a veces se ocupa de inspiración para como gatillante de significado para escribir, y que además surgió en un ejercicio grupal. Pesadilla. Esto está en el libro El invitado a tomar el té. Mamá, Una de estoy las volando. cosas que le gustaba de su trabajo era que siempre podía dormir una siesta. Eso pensó mientras se desperezaba. Observó los monitores que transmitían en circuito cerrado. Se frotó los ojos. Debía estar viendo mal. La espada de Manuel Bulnes no estaba en la sala. No le habían avisado que se la llevarían para una sesión fotográfica, ni mucho menos que se irían préstamo para una exhibición itinerante. Sintió que se le apretaba el pecho. Revisó la cinta de seguridad hasta que los vio. Ahí estaban, la espada y sus ladrones. Con total descaro, uno de ellos se encaramaba a la silla de Javiera Carrera, colocada junto a la vitrina de la pared, y sustraía la espada. Luego la escondía entre sus ropas y salía cojeando de la sala. Se tomó la cabeza con ambas manos, sintiendo el horror de la vergüenza. Adiós retiro con reconocimiento público, después de 30 años de servicio. Eh, Otro texto que pensé en leer ahora, porque en la semana pasada, cuando también hubo una mesa acerca de microficción y género negro, Eduardo mencionó los carruseles como una experiencia que le gustaba bastante y leyó un texto dedicado a Nabila Rif. Entonces, este va con una respuesta a una semana de desfase para Eduardo. Aves de rapiña, a Nabila. Revoloteaban con las cámaras y micrófonos en la entrada de su casa y en el tribunal. Interrogaron a sus vecinos, acosaron a sus familiares. Durante semanas fue el centro de la programación de los matinales, que competían por el rating invitando a expertos en distintas materias para que disgregaran los detalles íntimos de su vida, exhibiéndola como un objeto de colección. Como si no bastara con que le hubiesen quitado los ojos, los canales de televisión se disputaban hasta el último pedazo de la mujer. Y como un tercer texto, bueno, este es parte de la nanonovela Días de una semana, publicado por Ediciones Imposibles el año 2018. Domingo 27 de mayo de 2018, 20:30 horas, 22:30 horas, Pittsfield, Massachusetts. Una de las luces traseras del vehículo estaba rota. Era un control de rutina, cursar una multa y citarlo al tribunal, pero no quiso detenerse. Lo perseguimos durante varios kilómetros. Cuando se vio acorralado, se bajó del automóvil e intentó huir a pie. Lo sometimos entre varios. En ese momento, escuchamos unos golpes provenientes del auto del detenido. Abrí el maletero e iluminé el interior. La luz se reflejó en los ojos asustados de una mujer amordazada. Gracias, Francisca. Bueno, después de estas lecturas que me surge la inquietud, quería planteárselos como pregunta.
¿Ustedes piensan que el impacto emocional en los lectores de estos microcuentos es distinto a otros géneros que pueden ser más extensos o es el mismo? Conversemos un poquito de eso. Yo creo que el impacto es mucho más fuerte, porque era la Pía, ¿no? Lo que hablaba en las otras mesas, que el micro es como un golpe, es como un latigazo. Las novelas te dan más tiempo para los escenarios, como que te cuentan una historia, te contextualizan y qué sé yo. Acá es como que ¡pah! Y de hecho, si no estás atento a cada una de las palabras y no, y no solo en género negro, digamos, el micro en general, si no pones mucha atención, no sabes cuál, no te enteras de qué fue lo que te golpeó, digamos. Y tienes que volver a leer eh, para poder entender bien, porque algo se te puede haber escapado. Entonces, me imagino que en términos como de la velocidad y la condensación es mucho más como violento, pero también depende muchísimo de la temática, el tema, la redacción. eh, no sé, me imagino que hay micros que han marcado vidas, pero también hay, no sé, yo nunca más usé un almohadón de plumas, por ejemplo, eh, que ha marcado generaciones, que le tenemos miedo a que es un poco, que es un cuento bastante más extenso. Pero también hay micros como el del dinosaurio o Golpe de Pía Barros, que también han dejado huella en todos y en generaciones y en muchos lectores. Entonces yo creo que sí, yo creo que la violencia y la instant, como efímero, digamos, como dicen ahí los futbolistas, le da una potencia que no tienen otros géneros. Gracias, Yo, muchas yo gracias, comparto, Chloe. yo comparto, Cecilia, lo que dice Claudia y también lo pienso de la siguiente manera. Eh, Creo que el reto del microcuentista es tremendo, tremendo. Imagínate tú que para una novela el autor tiene, no sé, promedio 200, 300 páginas para convencerte con su texto y que tú cierres ese libro después de haberlo leído y puedas recordar el texto, ojalá de por vida, con un buen sabor en boca o con la sensación de haber leído algo valioso que te aportó a tu conciencia emotiva. Y eso ocurre en a lo mejor 3 4 5 10 días, lo que demoraste en leer la novela. El microcuento pretende lo mismo, pretende que tú te acuerdes de ese microcuento, que ojalá de por vida, ojalá por muchos años, ojalá que te quede como el cuento de Monterroso eh, en boca para siempre, digamos, pero lo tiene que lograr en una lectura de un minuto, de a veces 200 caracteres, ¿cierto? Es un reto mucho más grande, mucho más difícil de lograr, ¿no? En ese sentido, el novelista tiene mucha más ventaja, ¿no? Para, digamos, lograr convencer a un lector. Por lo tanto, la perfección del cuento y la fuerza que tiene que tener para lograr quedar en la memoria del lector es enorme. Pero también creo que las oportunidades del microcuento son también gigantescas, porque vivimos en un mundo tan acelerado que cada vez la gente se da menos tiempo para la reflexión y la cadencia de una lectura larga y distendida, digamos. Y el microcuento te ofrece la oportunidad de leerlo en un teléfono, en un minuto, en el metro, en cualquier lado, digamos, y tomarte solamente un tiempo corto para impactarte con él. Por lo tanto, es también una bonita ventaja. Pero tiene que ser, como decía Claudia, un latigazo para que en tan poco tiempo pueda, digamos, permanecer en ti como pueda quedar también en una novela. Eso es. Gracias, Francisca. Sí, yo agregaría que yo sé que esta analogía también la han ocupado en otras mesas durante este encuentro y bueno, años anteriores también ya hemos acudido a ella, ¿no? De que en el fondo la microficción es como un disparo, o sea, llega directo, es algo que impacta, es algo que va a mucha velocidad y que queda dentro, pero también
Eh, Puede ser como cuando uno lanza una piedra a un lago o cae una gota en un vaso de agua y se forman estos círculos concéntricos alrededor del agua, que forman estas ondas. El microrrelato y la microficción tiene esa cualidad de reverberar al interior de quien lo lee. Eh, Lorena, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba ella. La semana pasada hablaba de eh, cómo la microficción se preguntaba, le habían hecho la pregunta con respecto a si todos los textos de microficción tenían como un doble sentido o había como más de un significado asociado. Y más que un significado, tiene que ver con la profundidad del texto, en la medida que eh, se pueden hacer varias lecturas con distintos niveles de densidad de un mismo texto. Y yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos quienes trabajamos con la microficción. Como tenemos tan poco espacio para poder desarrollar esa idea, eso nos obliga a buscar distintos elementos. Acudimos obviamente a la elipsis. Y dentro de eso también cómo apelamos a la intertextualidad o cómo al incorporar datos de repente concretos, por ejemplo, que nos ubican temporoespacialmente en algún lugar, ya estamos dando claves que permiten ampliar eh, esta historia que puede estar puesta en muy breve espacio. Entonces, eso. Sí, gracias Francisca. Es muy interesante los conceptos que han usado y por lo mismo, y desde la no experiencia y habilidad, desarrollo como persona que hace microficción, quisiera preguntarle cómo equilibran ustedes en estos relatos breves, sobre todo que es microficción negra, cómo se equilibra la atmósfera con la construcción de personajes, con la historia misma que se quiere contar. ¿Cómo se equilibra eso en un espacio tan reducido? Es realmente me llama mucho la atención. No sé si pueden ustedes también comentar eso. Yo creo que uno depende mucho de del tema y de la historia que uno quiere contar y de los énfasis que uno quiera dar. Hay historias donde eh, es más importante el personaje, hay historias donde es más importante lo que sucede, eh, hay historias incluso que uno empieza a escribirlas como micro y terminan como cuentos más largos, como novelas, digamos, también hay historias que uno cree que son breves, pero no, hay historias que uno cree que no, pero sí son breves. Yo creo que tiene mucho que ver con cuál es el mensaje que uno quiere dar, porque eso depende del título, de eso dependen las palabras, de eso dependen, porque es como una instantánea, es como una Polaroid que tomas ahí en ese minuto y en ese instante. Entonces uno decide cuál es el ángulo. Y ese ángulo, por lo menos para mí, digamos, es el que te dice, aquí voy a enfocar bien la pierna, voy a desenfocar el fondo, voy a enfocar el fondo. Es un poco cómo vas a dar ese golpe, o le voy a pegar a la persona en la cabeza, le voy a pegar, o sea, depende mucho qué es lo que tú quieres decir y a qué quieres apelar, o crees tú que puedes apelar en el lector o lectora. Sí, yo creo que eh, definitivamente tiene que ver con una elección muy, muy rigurosa de las palabras, del registro, de evitar lo dito en un microcuento, algo que está dito, es totalmente un pecado, digamos, porque en el fondo siempre la regla es que menos es más. Si comparáramos probablemente la microficción con otros tipos de escritura, eh, eh, tendríamos probablemente como una cosa útil hacer la analogía con la pintura. La pintura clásica, ¿cierto?, que está llena de detalles y llena de recoveco y puede ser incluso muy barroca, cambió lentamente cuando de pronto apareció el impresionismo. El impresionismo podría ser un equivalente en ese sentido del cambio de mirada con el microcuento. El microcuento es como el impresionismo, o sea, son brochazos, ¿cierto?, que tienen un significado enorme
y que están todos dados a muchos de ellos a la imaginación del lector, pero el autor tiene que exponer el trazo exacto para que la imaginación vuele de la manera correcta. Por lo tanto, lo que decía Francisca yo creo que es súper relevante, el tema de la elipsis, de lo no dicho, eh, fundamental para poder dejar que vuele también el microcuento. Yo me quedo con esa imagen, esa analogía de la pintura, ¿sí? Algo que es impresionista, ¿no? Donde solamente unos pequeños trazos, pero que tienen que ser los trazos correctos, digamos, dan la posibilidad de imaginarlo todo. A lo que señalan mis compañeros de mesa, eh, volvería sobre lo que dijo Frasita, de que aquí hay una selección. Cuando tú señalas cómo podemos abordar a través de la microficción, contar la historia, trabajar la atmósfera, desarrollo de personaje, uno tiene que elegir. Aquí tiene que haber una selección en orden de prioridad, eh, y basándonos en una de las que puede ser de las premisas de la microficción es cómo entregamos el mayor significado con el menor número de significantes. En el fondo, cómo en la brevedad podemos entregar una gran densidad. Desde ahí yo creo que la microficción, a diferencia de otros géneros literarios, demanda a un lector que sea mucho más activo, un lector al que no se le entrega todo procesado, digerido, no se le plantea todo. El lector, hay un trabajo en el que el lector termina de completar lo que está planteando el autor, no porque el autor o las autoras no lo hayamos puesto en el texto. Por eso es que también se utiliza la elipsis, lo no dicho, y por eso también es que apelamos a la intertextualidad. Están todas las claves para que quien lee pueda completar lo que aparece en ese texto y desde ahí un, tener una mayor claridad, una mayor profundidad del texto que se está narrando. Eh, También es cierto, es como al final, cuando Martín habla con respecto a lo de la pintura, es cómo con pocos elementos, nuevamente apelamos como a qué es lo esencial de este relato, qué es lo que más me importa. Entonces, por ejemplo, podemos apelar, cuando ponemos en el epígrafe, por ejemplo, señalamos alguna hora, no sé, 22:30. Asumimos que esto está ocurriendo de noche, entonces no tengo que decir que las calles estaban oscuras, que no había luz, que estaban las estrellas, porque a lo mejor da lo mismo que había o no había estrellas. Lo importante es que era de noche y eso ya lo dije solo con poner 22:30. Lo mismo, por ejemplo, si es que decido poner una ubicación. O sea, si yo digo caminaba por la calle Ahumada en algún texto, no necesito describir cómo es la calle Ahumada. Gente que a lo mejor no es de Santiago o que no es de Chile no va a saber cómo es, pero si quiere más detalle podría buscarlo y podría tener esa información. Entonces, que yo entregue ese dato o no, no necesariamente es algo que va a limitar lo que estoy contando. Un momento, aquí estoy con el doble rol. Entonces, eso, bueno, va a quedar aquí mi idea media. Lo siento, tengo que ir a ver eso, vuelvo de inmediato. Sí, no te preocupes, Francisca. Muchas gracias. Es muy interesante lo que estamos conversando y hay una pregunta acá que es si hay algunos autores o autoras que hayan sido para ustedes inspiradores o inspiradoras en esto de la microficción negra, que ustedes puedan destacar. Bueno, para mí, en lo personal, además yo también vengo de la escuela de la maestra Pía Barros, digamos, y además como maestra personal y guía es la Gabriela Aguilera, que es como la persona con la que más he aprendido en términos de microrelato y en términos de género negro. Y de la mano de ella, digamos, cuando se constituyó el colectivo Signos Imposibles, también estaba Lorena Díaz, la misma Francisca, digamos, la Fran y la Fernanda Cavada, que han sido compañeras con las cuales hemos ido aprendiendo y son mis referentes en la microficción negra, digamos. Y de ahí han salido otras personas y otras autoras, digamos, porque creemos también, y nos hemos dado cuenta, digamos, que las mujeres escribimos una negra muy distinta. Podemos debatir si es mejor, peor que la de los varones, la de Martín, la de Ramón. No quiero ofender a nadie, digamos. Yo creo que hay grandes cuentos en ambos géneros.
y en las disidencias también. Pero yo creo que las mujeres es una negra muy, muy distinta. Digamos, el cómo se engorda, las genialidades. Ahí están también organizaciones como Sister in Crimes, y ahí me robo todos los referentes de la Fran que después me va a anotar, digamos, eh, que han sido, digamos, que van marcando pautas y van dándote ejemplos y te van mostrando el camino, porque esto viene de hace muchísimos años, digamos. Y uno va ahí, hay compañeras y compañeros que abrieron camino y te van dejando ahí las enseñanzas que uno tiene que ir tomando. En el caso mío, es parecido, yo también me formé con la Pía Barros, con la Gabriela Aguilera, eh, tuve también muchas conversaciones en su momento con Virginia Vidal, que escribía unas micrónicas muy relacionadas con los derechos humanos, y incluso con Susana Sánchez también, que también me ayudó en su momento. En el fondo, ha habido hartas personas y en el fondo, al rodearse uno con un ambiente que eh, es capaz de pensar la vida como un microcuento, al final de cuentas uno puede pensar la vida entera como un conjunto de microcuentos que van ocurriendo uno al lado del otro, y en secuencia, y a cada momento que uno se mueve está ocurriendo un microcuento alrededor de uno, ¿no? Es una mirada de la vida, ¿eh? Una mirada de la vida y que aporta sobre cosas que mucha gente no ve. Así que en ese sentido, sí, sí, creo que por lo menos mi formación viene de ahí, ¿eh? Que partió con el año 2005 con los, con los talleres de Pía Barros. Em, Creo que la pregunta fue cómo nos iniciamos en el género negro. Sí, ya. Eh, o Como sea, perdona, Francisca, como si hay autoras o autores que te han de alguna forma inspirado para iniciar tu obra en la microficción negra. dentro de la microficción negra, sí, la Pía Barros, Gabriela Aguilera, Susana Sánchez también. También cuando empezamos el trabajo con el colectivo Las Señoritas Imposibles, allá por el año 2015, también ahí hubo un trabajo mutuo que era mucho como del crecimiento entre pares, de irnos como alimentando y nutriendo mutuamente, no solo tanto como de leer a otras, sino que también estaba este ejercicio que también se da en los talleres literarios, pero en el taller literario hay alguien que es quien cumple el rol de monitor de taller o de profesor, docente, tallerista. En cambio aquí eran grupos de pares, donde está la idea de potenciar la escritura las unas de las otras y de continuar el trabajo de crítica mutua para ir puliendo y enriqueciendo el trabajo de los textos. Eh, entonces, eso como con respecto a la microficción negra específicamente. Bueno, y dentro ya de las escritoras a lo mejor ya más recientes que he conocido, que no tan vinculadas a los orígenes, pero con las compañeras con las que uno se va encontrando por el camino. Por ejemplo, de España, Yurena González, que es de Islas Canarias, que también, también trabaja la microficción negra. Mamá, Eh, Le di de comer hace poco, lo juro. Eh, sí. Por ejemplo, también otra que ha trabajado la microficción negra es Andrea Calvo, en realidad escritora chilena. Y bueno, tengo entendido que Faracita ya, por lo que se a escuchar, ya las nombró también a la Fernanda Cavada, a la Lorena Díaz Mesa. eh, eso. Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces los invito ahora a hacer una última vuelta de lecturas que podamos compartir con las personas que están hoy día ahora disfrutando de esta mesa. Así es que quizás, no sé si del mismo orden, ¿quién quiere comenzar? Creo que mantengamos el orden para que el TOC no nos perturbe. También de la antología de las señoritas imposibles.
Prioridades. ¿Sabes? Escuché la conversación más romántica el otro día saliendo del banco. Un sujeto un poco más alto que yo, con esas chaquetas verde milico de bolsillos grandes y cierre dorado, le decía a una chica pequeña y delgada: a lo único que hay que temer es al culatazo, flaca, que si te pilla mal pará, te bota y cagaste. Y pensé que tenía mucha razón. El resto solo era un banco lleno de gente y de dinero. Entraron tomados de la mano. Seguro el tipo daba esos besos eternos que te hacen levitar. Hicimos unas postales en algún minuto también con Cheresade en un ejercicio muy, muy bonito de objetos. Este se llama Juguemos a ser reyes. Tú serías un soberano justo, de esos que piensan bien las cosas y usan el bien común como medida. Yo, en cambio, sería como Stalin, pero con las maneras de la reina de corazones. Es que hay un placer exquisito en cortarle la cabeza a quien osa contradecirnos, ¿no? Podríamos caminar por las calles empedradas con vestidos antiguos, muy Game of Thrones, y nadie nos diría nada. El pueblo adoraría tu mera presencia como temería la mía. Somos el equipo perfecto para gobernar reinos. Total, tú no tienes por qué enterarte de cuántas cabezas han rodado en esta historia. Y para terminar, de transeúntes, modales. Odio los silencios. Odio que la gente no me hable, que decida unilateralmente mantener distancia. Detesto profundamente no saber qué piensa la otra persona y qué acontecimientos, comentarios, experiencias y creencias lo lleva a determinado comportamiento. Lo sabes y aún así no te despediste. Ahora decides no dirigirme la palabra, ahora decides no dirigirme palabra alguna por semana. No te cuesta nada saludarme cuando te traigo la comida y te limpio la jaula, ¿no? Y con eso doy paso a mis compañeros. Un comentario, esto que mostró Claudia recién es algo maravilloso que tiene el microcuento, que como es tan pequeño, da para distintos soportes y se puede presentar no solamente como un libro, sino que de distintas maneras, como en postales, en cartas, como un acordeón, dentro de cajas. O sea, en el fondo, el microcuento como formato da para muchas maneras de presentarlo, que es lo que ha hecho el colectivo Ergosum durante tantos y tantos años, ¿no? Con sus libros objetos. Voy a leer tres cuentos cortos entonces, que van más por el lado negro, ¿cierto? El buen abogado. Voy a ponerlo aquí para que sea más fácil leerlo. El buen abogado. El defensor me interrogó toda la tarde, hizo cientos de preguntas queriendo justificar mi delito con el móvil de trastorno de ansiedad por separación. Después intentó encontrar un delirium que explicara mi proceder y hasta buscó por el lado de una demencia progresiva y crónica. Quiso incluso hacerme creer que podría sufrir de esquizofrenia. A esa altura yo sentía ganas de matarlo, igual que a ella, solo de aburrido. A ver, el grito. Gritó y gritó y gritó hasta que destruyó sus cuerdas vocales y quedó mudo. Cuando ya no podía emitir sonidos, lo encontraron. Un barrendero pasó, como todos los días, por el lado de la alcantarilla y le llamó la atención que estuviera tan silenciosa. Finalmente voy a leer otro que se llama Corazón de Abuelita. Frenó en el semáforo frente al show del equilibrista de pelotas. Cuando la luz cambió, sacó la mano por la ventanilla y le pasó 100 pesos. En el próximo semáforo le entregó 200 a un lanzador de antorchas. En el siguiente, 100 a un mimo. Miró el monedero y lo vio vacío. Entonces acudió a su mapa. Siguiendo las calles marcadas en él, volvió a casa sin un semáforo. Estacionó el auto y tomó el metro con su tarjeta VIP, rogando no topar con la alcancía de alguna fundación del cáncer antes de pasar por un Red Bank. Eso sería, Cecilia. Gracias, Voy, Martín. Francisca, entonces. gracias. Voy a leer unos
textos que aparecen en mi libro Tránsitos de Plutón. Eh, Rescatando al soldado Brian, a Carola Fraxinet. Sabíamos que podían reventar la casa, por eso nos íbamos a virar, pero no pensamos que sería tan pronto. Llegaron los rati con cuáticas y algunos nos fuimos por los entretechos. A Brian le dijimos que tenía que ir último por ser nuevo, pero se agiló. Andaba psicoseado con el nevado que fumó y en vez de seguirnos se puso a gritarles weas. El Brian era entero chorizo así. Al loco le teníamos cualquier ley. Igual lo cuidábamos y si no fuera por nosotros hubiera estado tirado en la calle, solo. Fue lindo su funeral. Harta gente, harta corona, harta metralla. Eh, la ley del silencio. La señora dijo que ese señor alto y serio es un juez y que yo le tengo que contar todo lo que pasó. El señor se ve gigante. Me hace las mismas preguntas que la señorita y el carabinero. Miro el borde rosado de mis calcetines. No me gustan los zapatos que la tía me obligó a usar. El señor sigue hablando. Una hormiga camina siguiendo a otra hormiga hacia donde está el señor gigante. Él dice algo que no entiendo y la señora me agarra de la mano y me lleva afuera con mi tía y mi mamá. Ellas están tristes. No hablo. Le obedezco a mi tata, así que no le he contado a nadie lo que me hacía en el fondo del patio. Y, para terminar, ritual de sanación. La niña es sumergida en el agua, al tiempo que invocamos al Señor. Pedimos su perdón y benevolencia, que limpie los pecados de esta alma impura que se agita y nos asperja con el agua de la bañera. Sabemos que el Señor nos ha escuchado y la ha acogido en su seno cuando la niña deja de moverse y sus ojos acuosos quedan fijos en el cielo. Gracias, gracias Francisca. Quisiera ahora consultarles a ustedes qué piensan respecto de las proyecciones de la microficción negra en nuestro país. Es un género que cada vez va a tener mayor influencia, hay más exponentes, enfrenta más desafíos, hay apertura de parte de editoriales. ¿Cómo ven ustedes eh, el desarrollo de la microficción negra en Chile para los próximos años? Yo creo que hay como, como todo, aquí tengo una noticia buena y una noticia mala. Yo creo que la noticia buena es que la microficción hoy día entra como un gran potencial de lectura, digamos, en unas generaciones, digamos, y en una sociedad que lee cada día menos. eh, Tal vez leer microficción en los teléfonos, en los paraderos, en las postales, como decía Martín, digamos, en los libros objetos, y que si yo podría ser una alternativa de masificación del género. Digamos, me parece que un microcuento te cabe en un post de Instagram. Y en ese sentido tenemos hoy día oportunidades que podemos aprovechar para masificar el texto. Ahora, cómo eso se beneficia en términos de réditos para los escritores y todo, también eh, un post de Instagram no le reditúa nada, digamos, pero por suerte todavía hay editores como Cherezade, digamos, como Asterión, como las cartoneras, digamos, que hay muchos que hoy día también mantienen este ejercicio y esta resistencia y amor a la microficción que todavía agradecemos, digamos. Pero yo quiero creer que va a resistir, que va, como ha resistido todos estos años y en todas estas vicisitudes, digamos, y se reinventa en cada momento, tiene esa posibilidad también de los formatos y las reinvenciones. Entonces, yo quiero creer que es un género que va a funcionar. Y, y en una sociedad también, ojalá cada día más abierta, las mujeres que escribimos género negro no estamos todas locas, no queremos matar a nadie, no tenemos patología, no tenemos que ser encerradas, no somos amargadas, no estamos solteras, digamos, ¿cachai? Hoy día, digamos, podemos también separarnos además de los textos, digamos, no lo que yo no soy lo que escribo, es lo que veo, es lo que denuncio, no es que yo quiera matar a alguien, digamos. Entonces, ojalá que hoy día, con una sociedad que cada día se abre mente, pero después tenemos votos
de rechazo y tú, ¿cachai? Que en realidad nos estamos abriendo, entonces como que se abre, pero no. Yo creo que es un movimiento y un oleaje de vamos y venimos, pero yo creo que en eso el micro va a salir siempre adelante. O por lo menos eso es lo que yo quiero creer. Elijo creer. Gracias, Claudia. Sí, Martín, en mi caso yo veo que estamos viviendo ya en la dictadura de lo visual, digamos, y lo visual tiende de alguna manera, eh, a convencer a las nuevas generaciones con respecto al uso del tiempo, digamos, el tiempo que ellos usan en lo visual más que en temas de textos literarios. Por eso que el texto literario corto, como el microcuento, creo que tiene una oportunidad porque en un mundo tan rápido, el microcuento tiene la posibilidad de capturar en poco tiempo a un lector, ¿no? Y convencerlo. Eh, y en ese sentido yo por eso tengo fe en el microcuento. Creo que sigue siendo, y es una lucha que tenemos todos los microcuentistas de hacer que esto sea más masivo, digamos. No tiene la masividad de la novela, no tiene la masividad del cuento, el microcuento es como de nicho, ¿cierto? Y sin embargo tiene muchas cosas positivas. Yo lo imagino como una tremenda herramienta en la educación, por ejemplo, porque si yo puedo trabajar en una sala de clase en 45 minutos con un microcuento para hacer eh, énfasis sobre un específico tema, por ejemplo, y llevar a los niños a razonar y a reflexionar en un texto que es breve y que es autocontenido dentro de un tiempo corto de análisis, es una tremenda ganancia para la educación, digamos. Pero lamentablemente, si veo los textos de nuestros niños, digamos, que se están educando, no hay mucho énfasis en el microcuento, ¿cierto? Algo que debiera cambiar, digamos, y es una lucha constante. Eh, yo le tengo fe al microcuento, digamos, y espero que siga creciendo. Y claro, lo que pasa es que es definitivamente un género, eh, digamos, joven, ¿cierto? Así que, bueno, es una lucha constante de cada día de poder hacerlo más masivo. gracias, Martín. Francisca, Mire, yo tengo la impresión de que la microficción y la microficción negra en particular ya tienen un lugar, pese a que las grandes editoriales o las editoriales transnacionales no lo consideren así todavía. Sin embargo, aunque como Martín señala, es de nicho, tiene lectores fieles la microficción. Eh, y suelen ser lectores que buscan en las editoriales independientes, que buscan en las ferias de libro y que por lo tanto los encuentran. El que quiere encontrar los logra encontrar. Eh, y sumado a eso, creo que también el rol de la narrativa negra, en tanto permite hacer denuncia, permite construir como un nuevo relato desde lo social, permitiendo ver también permitir denunciar las injusticias sociales y políticas también que ocurren en nuestro país y en el mundo, eso también va a ser algo que cala hondo en las personas, que sienten reflejada, que sienten también esa bronca ante la impunidad imperante, ante esta sensación de que las cosas no cambian. La frasita hablaba de lo del rechazo, que hoy sí que dolió. Y parece que ahora vamos nosotros en contra. Entonces, pero de todas maneras, la narrativa negra es parte de lo que nos permite a nosotros también plantearnos en contra de esas injusticias. O sea, poder, es uno de los tantos frentes a los que apelamos ante un mundo en el que sigue existiendo la desigualdad, donde siguen existiendo discursos de odio, donde cuando ocurren situaciones de vulneración, de maltrato, de violencia, hay personas que solo se centran en quienes cometen esos delitos sin ver en ocasiones las circunstancias en las que esto ocurre o en el rol que podrían haber tenido también quienes fueron testigos de una serie de situaciones y que no hicieron nada al respecto. Entonces, desde ahí la literatura también nos permite ir visibilizando esas distintas situaciones.
Por eso también en ocasiones parte de los ejercicios que uno puede hacer no es solamente trabajar en la relación víctima-victimario, como también a veces nos posicionamos para poder hablar de los testigos, quienes están ahí, personas que a lo mejor pudieron haber hecho algo para detener esa situación, no por sus medios propios, pero podrían haber apelado a la ley, no sé, a la policía, eh, y que a lo mejor por temor o lo que sea, decidieron callar. Y en el fondo, más allá que ir señalando culpables, es que el lector se cuestione en qué lugar va a estar, en qué lugar quiere estar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la microficción negra tiene, tiene cancha para rato. Tenemos todavía harto rato ahí para poder aportar. Gracias, Francisca. Quería leer, bueno, hay saludos de Darwin Bedoya, que es de Perú, y él quiere, hace una pregunta que yo la dejo abierta para el que ustedes, para el que quiera responder. Eh, ¿Podrían recomendar algunas antologías de microficción negra a las personas que hoy nos están viendo? Bueno, yo de partida eh, puedo decir que todas las de Ergozum, que han aparecido año a año desde los, no sé, desde cuándo, no tengo claro qué año fue el que partió esto, creo que fue en los 80, ¿no? Eh, y cada año hay libros objeto de Ergozum que aparecen a través de este taller de microficción y publicados por Asterión. Bueno, ahí hay años y años de literatura de talleristas de microficción que han acompañado a Asterión durante tres décadas ya, ¿m? Por lo menos 3 décadas. Así que todo eso, de todas maneras. Bueno, Gracias. yo ahí Claudia, perdón. recomendaría, aprovechando, además de Asterión, está todo Cherezade, digamos. Está, bueno, obviamente yo le puedo recomendar de muy cerca, digamos, la antología de La Señorita Imposible. Pero está Tránsito están los de Francisca Aguilera, los de Lorena Díaz, los de Andrea Calvo. Hay mucha microficción en Cherezade, mucha ficción negra también. Y ahí puedes elegir en el catálogo lo que más. Hay muchas antologías también. Están muy bien hechas. No solo muy bien escritas, digamos, además son libros que se hacen a mano y están bellamente construidos. Y están estos libros Basta contra el abuso infantil también, que son antologías de... hay un libro que son más de 100 autores, que ha salido en varias ediciones ya y varias publicaciones de varios años. Ahí también hay un conjunto enorme de libros sobre una temática específica en microficción. Ahora Con respecto, ahora puedo con comer respecto, un icebreaker. sí, dale, ya, ahora sí. Voy a comer tres. Voy a comer todo. Ya. Le respondo así con el micrófono apagado, pero justo cuando prendo el micrófono quiero ponerse a hablar. Ya. Quienes crían o tienen niños cerca saben que son los profes. Ya. Preguntaron como antología específicamente de microficción negra. Martín mencionó las antologías Basta. En Chile se publicó una trilogía de antologías Basta. Basta más de 100 escritores contra la violencia de género, Basta más de 100 escritores contra el abuso infantil y Basta más de 100 hombres o 100 hombres contra la violencia de género. Además, este proyecto Basta ha sido replicado en muchos países de Latinoamérica y también está siendo replicado en Europa, entonces también puede ser encontrado en los distintos países. Ahora, ¿por qué podríamos pensar que esa antología también es parte del género negro? Porque está hablando de una situación que es constitutiva también de un delito, que es también un crimen, que es una transgresión, y trata acerca de la violencia. Así es que esa puede ser una antología donde hay muchas versiones además en los distintos países, todos con su propio sello identitario cultural. Eh, Está la de Argentina, Perú, Bolivia, México, creo que también está Venezuela, en Estados Unidos también estaban trabajando su versión, tengo entendido que en España también, todavía no está lista, pero en España también están trabajando. Eh,
Esa es una. La Claudia, la Faracita, habló de la antología de las señoritas imposibles con ediciones Cherezade. Eh, Además, también, bueno, en Ediciones Imposibles habíamos sacado también la antología de El invitado a tomar el té, pero esta era de poquitos ejemplares. De hecho, creo que de esta ya, creo que ya se agotó esta. Y que son es- hay textos de las señoritas imposibles, pero también de otros escritores y escritoras, esa antología eh, contempla lo que surgió a partir de reuniones en las que se hicieron ejercicios escriturales. Eh, Eso yo creo que son como, bueno, y las colección Ágata 1 y 2 de Ediciones Imposibles, que hay, son plaquettes, algunos con solo como con microcuentos y otros con nanonovelas Mamá, también, de escritoras chilenas. Así que esas son como mamá. algunas que puedo recomendar en este momento. Gracias, Francisca. Hay un comentario de Felipe de la Parra Dial que dice, a tan buena literatura negra, siento que me encienden la luz. No sé cómo seguir en mis propias penumbras. Tomando este comentario de Felipe, al que le agradecemos, se lo agradecemos, ¿qué podríamos decirle a la persona que tal vez hoy nos está escuchando y se siente motivada a iniciar un proceso creativo dentro de lo que es la microficción negra? ¿Qué recomendación le podríamos hacer? O sea, depende de dónde esté, yo siempre recomiendo primero tomar los talleres, digamos, de ErgoZoom, si puede, y que lea y que escriba, y que lea y que escriba, que hagan, ojalá que pueda tener un tipo de formación formal al respecto, pero que se conecte a todas estas ponencias, que busque. Yo creo que hay muchos espacios donde hoy día la tecnología, y post pandemia aún más, digamos, hay disponibilidad de información, pero por sobre todo que hable y que se junte con gente de su misma locura, digo yo. Sí, yo coincido en que a escribir se aprende escribiendo y que por lo tanto hacer talleres, ejercitar, encontrarse con gente que tiene los mismos intereses y tirarse a la piscina, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Tratando de hacer ejercicio es súper importante. Hay que pensar siempre que en el tema del cuento corto, el medio cuento, se pelea fuerte con la página en blanco, porque em, a mí me pasa harto que cuando escribo otro tipo de textos más largos, digamos, uno piensa distinto, digamos, porque el razonamiento va con una cadencia distinta, un ritmo distinto, un uso del vocabulario y de los registros distintos. Y de pronto, si uno quiere de pronto escribir un microcuento, es como que no me sale, no me resulta, no tengo cómo parto, qué digo, bueno, hay que usar a veces un pie forzado, pero una vez que uno agarra el ritmo, digamos, es como un ejercicio casi, un ejercicio muscular, digamos, ¿ah? Cuando uno agarra el ritmo y logra escribir el primero, probablemente van a venir una seguidilla de otros cuentos, porque es una manera de mirar el mundo, una manera de mirar la vida. Así como el poeta, ¿cierto? Tiene su manera de mirar el mundo y expresarlo. El mismo cuentista es un poco lo mismo. Es un mundo en el que cada escena puede constituir un elemento narrativo y en el que menos es más. La manera de hacerlo rápido, como un latigazo, se ejercita y se obtiene a través de la práctica. Así que, bueno, el llamado es simplemente a buscar un entorno que lo apoye como un taller y además a tirarse a la piscina y a escribir. Aunque al principio no resulta, finalmente va a terminar con un primer microcuento y después de eso van a venir muchos más, por seguro. No sé si Francisca tiene otra cosa que comentar aquí. Ya, ahí voy. Eh, bueno, creo que sí, los taller literario ayuda un montón, pero y si bien es cierto también leer más allá, puede ser leer microficción, pero también leer novela, leer cuento, leer ensayo, leer crónica. También yo apelaría a los dispositivos audiovisuales, ver documentales, porque pensemos que desde la microficción la intertextualidad es muy importante.
Entonces, en la medida también que uno va ampliando su abanico, su repertorio de saberes, tenemos más posibilidades de aumentar el trabajo con la condensación de los textos. Entonces, obviamente, bueno, uno ahí se va moviendo dependiendo del interés que uno tenga en ese momento, pero yo creo que para escribir negra, claro, en ocasiones sí hay cosas que pueden ser muy técnicas, sobre todo cuando, por ejemplo, no sé, queremos saber cuántos, si es que alguien es asesinado de tal forma, qué indicios puede dejar, qué marcas puede quedar. Claro, ahí son datos técnicos y que son relevantes también para los datos de veracidad del texto y que en el fondo no se caiga por la lógica. Pero también hay cosas que tienen que ver también con los contextos que uno va dando, con estas pequeñas claves que hablábamos para crear los ambientes, ¿no? Donde con un solo dato tenemos que confiar en ese dato que sea verídico, quizá, para poder armar un texto completo. Y con respecto a lo de la microficción, leer microficción y escribir, 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 y también entender que muchas veces lo que escribimos, no todo lo que escribimos va a ser publicado ni publicable, pero que a veces eso permite como ir sacando capas y que vayan apareciendo como lo que está más abajo, ir puliendo lo que uno tiene para crear. Gracias, Francisca. Bueno, también Juan Romanoli nos preguntaba por las influencias literarias para escribir microficción, pero yo creo que se ha respondido ampliamente al señalar las antologías y también autoras como Gabriela Aguilera, Pia Barro, Andrea Calvo, etcétera. Entonces yo creo que eso ya está respondido. Nos quedan unos poquitos minutos, así es que quiero agradecer a Martín, a Francisca, a Claudia, sus lecturas eh, han sido realmente muy, muy impactantes, muy interesantes escucharlos, leer y invitar a las personas que nos están escuchando a que se queden en este primer encuentro internacional de microficción porque a las 17 horas viene la conferencia Minificción Argentina, que la va a impartir Raúl Brasca de Argentina y presenta a Diego Muñoz Valenzuela. Entonces, agradecerles, Francisca, Martín, Claudia, su participación y desearles éxito. Me voy con ganas de escribir microficción y dar esos latigazos. Solamente comentar que además de todas las recomendaciones que ustedes le han hecho a las personas que están inquietas y quieren saber cómo empezar a escribir microficción negra, además de todo lo que ustedes han dicho y complementar que yo pienso que cada uno de ustedes es un gran observador y una gran observadora de la realidad. Entonces, ahí con antenas, percibiendo, advirtiendo las situaciones, los conflictos, las cosas que no se dicen, las cosas que se hacen, con una mirada crítica de nuestra sociedad, yo creo que también son eh, ingredientes que también tenemos que practicar las personas que escribimos. Así que muchas gracias, un abrazo.